Versículo 11, hermano, nos dice la Biblia: así también vosotros consideraos muertos al pecado. El deseo del apóstol Pablo, y más que del apóstol Pablo, de Dios, es que uno como cristiano debe de considerarse muerto al pecado. Todo el capítulo 7, el apóstol Pablo lo expresa de una manera muy amplia en decirnos: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Si el mejor cristiano después de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, nos dice: mas yo soy carnal, en otras palabras, que él batallaba con sus deseos pecaminosos, y en otra porción de la Escritura lo dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Si el mejor cristiano del Nuevo Testamento batallaba con su carne y con el pecado, estoy seguro que cada uno de nosotros batallamos con nuestra carne y con nuestro pecado, hermanos. Pero no solo la exhortación de este texto es a considerarnos muertos al pecado, sino la segunda parte es que debemos considerarnos también vivos para Dios, o en otras palabras, servirle. Versículo 12 nos dice la Escritura: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Uno como cristiano decide quién reinará en nosotros. Y como lo había dicho en una ocasión, lo que alimentas crece. Cuando uno como cristiano alimenta los deseos carnales, tendrás más deseos carnales. Cuando uno alimenta el espíritu, tendremos un deseo por hacer más para Dios. Y tal vez alguien dirá esta noche: pero pastor, yo no tengo ganas de servirle. Bueno, no confieses tu pecado. Alimenta tu espíritu, hermanos, y debe ser un deseo que podamos servir y hacer algo más para Dios. Y lo cierra el versículo 13, que lo prediqué hace algunos días: ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos. Nadie más que tú debes tomar la decisión de presentarte a ti mismo a Dios como vivo de entre los muertos, y tus miembros o tu cuerpo como instrumentos de justicia, hermanos. Pero Dios quiere que matemos nuestros deseos carnales y vivamos para Dios. Creo que muchos de nuestros problemas es por no pensar en la eternidad, no pensar en lo eterno. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1, lo leeré hasta el versículo 10. ¿Qué es lo que será más importante al final de nuestra vida, hermanos, si no es la eternidad? Nos dice Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado con Cristo, nosotros ya somos salvos, amén, ya resucitamos con Cristo, dice la Biblia, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba. Ahora, ¿por qué la Biblia nos dice que debemos buscar las cosas de arriba? Porque buscamos las cosas de abajo. Y la Biblia nos exhorta: alza un poquito más tus ojos, busca las cosas de arriba. Y luego nos lo explica: donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, no solo debemos buscar las cosas de arriba, sino nos dice: poned la mira en las cosas de arriba. Número 1, yo debo buscar las cosas de arriba, las cosas del cielo, su reino, su voluntad. No solo debo buscarlas, sino número 2, debo poner la mira en las cosas de arriba. Por eso cantamos aquel hermoso himno: pon tus ojos en Cristo. Y al final dice: y lo terrenal sin valor será, hermanos. Y no en las de la tierra, versículo 3, porque habéis muerto. Si ven, nos está diciendo lo mismo que Romanos, que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5, muy importante texto. Haced morir pues, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Quién lo va a hacer morir? Claro, Dios nos dará la gracia, pero uno debe decidir matar sus deseos carnales. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, y nos empieza a decir alguna de las cosas que son lo terrenal. Fornicación. ¿Sabía que no iba a escuchar ni un amén? Debemos matar las obras de la carne, hermanos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Nosotros debemos de crucificar estos y otros
deseos carnales, que lo dice el libro de Gálatas, pero dice el texto, debes hacerlo morir. Cada día nosotros como cristianos debemos ir a Dios para que haga morir en nosotros lo terrenal. Versículo 6, me impresionó este versículo mientras lo leí, hermanos, y nos dice, 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Acabamos de leer 6 cosas, y por esas 6 cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduviste, ¿cómo dice ahí? No, tal vez lo que esté escrito, batallaste con esto en otro tiempo. Cuando la Biblia dice en otro tiempo es antes de Cristo. Así como la Biblia se divide Antiguo y Nuevo Testamento, la vida de un cristiano debe dividirse antes de Cristo y después de Cristo, porque en Cristo somos nueva criatura, hermanos. Las cosas viejas pasaron, el viejo hombre, mis viejos deseos carnales, y aquí todos son hechos nuevos. Ahora, no solo con pecados externos y visibles, sino también con aquellos pecados que aquel cristiano que lleva un poco más de años son con los que más batalla. Versículo 8, miren cómo lo enseña sola la Biblia. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Y tal vez tú dices, bueno, yo no batallo con la lista anterior, pero ¿y qué tal con la ira? Ni un amén, un amén. Gracias, hermano Luis, lo bendiga. Hermano, ¿cómo estás con el tema de la ira? No agachen su cabeza, no es tiempo de orar, hermanos. Ahorita oramos en el altar. Apenas estamos arrancando. No solo puedes decir, bueno, no tomo, no fumo, no drogas. Bueno, ¿y cómo estamos con la ira? ¿Somos personas conflictivas? Ahora, si nosotros contestamos, nosotros vamos a decir, pues no, soy la cuarta persona de la Trinidad. Pero si le preguntamos a tu esposa, ¿podría contestar lo mismo que tú? Haced morir la ira, el enojo. Y entre comillas, hermanos, ¿cómo alguien se puede enojar mientras está en una predicación, hermanos? A veces he visto algunos rostros y digo, hasta te enojas en la iglesia, mínimo afuera, pero aquí no. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Por eso dice, dejad también, debemos hacer morir estos deseos pecaminosos, hermanos. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros. Y fíjense la clave, hermanos, habiendo despojado del viejo hombre. Nosotros tenemos 2 naturalezas dentro de nosotros. Tenemos el viejo hombre que batalla, hermanos, con muchos pecados. Y tenemos la nueva naturaleza en Cristo que ansía, hermanos, que podamos leer la Biblia, caminar con Dios, orar, cantar, hacer las obras del Espíritu, que llegaremos en unos minutos a esos pasajes. Todos nuestros problemas es porque vivimos con el viejo yo, nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, y dice la Biblia y nos exhorta a que debe morir. Ahora entonces, ¿qué hacer? Versículo 10 lo dice, y revestíos del nuevo hombre. Cada día uno debe revestirse del nuevo hombre. Cada mañana que te cambies, hermano, pídele a Dios, Señor, ayúdame a no ponerme el viejo yo, sino el nuevo, sino revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando, hermanos. Qué tremendo versículo. Tenemos nuestra antigua naturaleza o la nueva. Y el apóstol Pablo, hermanos, si tienes tiempo ahí en tu casa de leer Romanos 7, nos explica la batalla que tiene el cristiano cada día. Si voy a hacer lo que a Dios le agrada o voy a hacer lo que a mí me agrada. Y es una batalla constante y es una batalla diaria. Vayamos a Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13 nos dice la Biblia, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Qué pregunta, hermanos? Y dice la Biblia, muéstrelo por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 14, pero si tenéis, ¿qué dice ahí, hermanos? Y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Son pecados visibles y también los pecados que Dios los ve, hermanos, los internos. No mintáis, dice la Biblia, en otras palabras, estás en la carne, versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de Dios, de lo alto, sino es una terrenal, animal y diabólica, verso 16, porque donde hay celos y contención,
Ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y dije esto para llegar al verso 17, hermanos. Y me impresionó este versículo. Pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, es primeramente pura, después es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. ¿Y cómo termina ahí, hermanos? Ni hipocresía. ¿Qué es hipocresía, hermanos? Es fingir tu fe. ¿Sabes por qué hay cristianos que tienen que fingir la fe? Porque no tienen nada. Entonces tengo que fingirla. Tengo que cambiar hasta el tono de voz. Y tú has escuchado a alguien, hermanos, que hasta cambia el tono de voz y hasta como que tiene una mirada piadosa. Yo los tengo, hermanos, vienen a mi oficina de vez en cuando. Con eso nadie se va a acercar, ¿verdad? No se preocupen, si no quieren venir está bien, hermano. Pero en aquella ocasión, hermanos, alguien se acerca y me dice, pastor. Ya cuando la mirada es como 3/4 hacia arriba, como piadosa. Fingen hasta la mirada. ¿Sabes por qué la fingen? Porque no traen nada. Uno tiene que ser genuino, hermanos. Una fe genuina, una fe con la cual batallamos, hermano, pero tratamos de servir a Dios. Pastor, yo sé que la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. No, él se me acerca de esa manera, ya no sé ni qué contestarle, hermanos. La fe no tiene que ser fingida. Pablo exhorta a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. Personas a veces hablan distinto y tienen que fingirla porque no hay nada. Dios nos ayude, hermanos, y nos dé una fe genuina. Una fe que tambalee en las pruebas, hermanos, porque no hay nadie aquí que pueda decir, mi fe siempre ha estado al 100, sería un mentiroso, hermanos. Nuestra fe no siempre ha estado al 100, pero genuinamente tratamos de servir a Dios y de hacer la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Santiago capítulo 4, versículo 1, nos dice la Biblia y hace otra pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hermano, ¿sabes cuál es el peor enemigo de un cristiano? No es otro cristiano, hermanos. Tampoco tu suegra. A veces. ¿Sabes cuál es el enemigo más grande de un cristiano? Yo mismo. Tú eres tu peor enemigo, hermano. Nos dice la Biblia, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos? Y fíjense la respuesta en otra pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El peor enemigo que yo tengo es a mí mismo, hermanos. El peor enemigo que tú tienes es a ti mismo. Por eso Pablo exhorta a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti y de la doctrina. Vuestras pasiones, nuestra carne, nuestro enemigo más grande es nuestra propia carne y Dios nos manda a morir a nuestros deseos carnales. Vayamos a Gálatas 5:19. La Biblia nos dice en este pasaje cuáles son las obras de la carne. Y comienza diciendo, y manifiestas son, o en otras palabras, son visibles. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos de nada, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, ¿qué dice ahí, hermanos? Os amonesto, hermanos, estas son las obras de la carne. Son manifiestas y debemos de hacer morir, hermanos, aquellos deseos carnales que nos brotan cada día, hermanos, porque somos carnales. Si hay alguien que dice, no, yo no batallo con la carne. Hermanos, si Pablo batallaba con la carne, yo batallo con la carne, tú batallas con la carne, hermanos. Somos débiles y debemos abstenernos de los deseos carnales. Y por eso los apóstoles oraban, Señor, líbranos de tentación. No líbranos del pecado, líbranos de la tentación, porque soy tan frágil que lo más probable es que ceda ante la tentación. Romanos capítulo 8, versículo 5. Estoy dando mucha Biblia porque al final del día lo que nos va a cambiar es la palabra de Dios, hermanos. Romanos 8:5 dice la Biblia, porque los que son de la carne
¿En qué piensan, hermano? Entonces, pregunta, hermano, ¿en qué pensamos? ¿Piensas en algo de su voluntad, hermanos? Si no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? Porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu, hermanos. Una buena manera para saber cómo estoy es en qué pienso. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es, hermanos? Muerte. ¿Por qué ocuparnos de la carne, hermanos, si solamente nos va a traer consecuencias? Pero el ocuparse del Espíritu es vida, y luego ¿qué es? Paz. ¿Tienes paz? Estás en el Espíritu. ¿Estás turbado? Estás en la carne. No estoy diciendo que, hermanos, hay ocasiones que uno anda en el Espíritu y como quiera hay turbación, hermanos, y no solamente la paz es indicio que es la voluntad de Dios, otra enseñanza para otro día. Pero, hermano, vivir para el Espíritu da paz, hermano. Vivir para la carne trae turbación, hermano, porque sabes, el Espíritu Santo morando en tu corazón que lo que estás haciendo no está bien. Y por eso no puede haber paz, hermano. Por cuanto los designios de la carne, fíjense cómo lo dice el texto, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, hermano. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y luego nos exhorta el último texto, hermanos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de la tumba, hermanos, vive en nuestro corazón. Él puede vivificarnos, Él puede ayudarnos en nuestras debilidades carnales. Vivificará vuestros cuerpos mortales, hermanos. Regresamos a Romanos 6:11, donde empezamos y donde obtuvimos el título del mensaje de esta noche. Romanos 6:11 se divide en dos partes. La primera parte es, así también vosotros considerémonos muertos al pecado. Dios quiere que nos consideremos muertos al pecado, pero esa es la primera parte del mensaje, hermanos. Segunda parte del mensaje, pero vivos para Dios. No es suficiente con crucificar las obras de la carne, y si lo hacemos y no vivimos para Dios, solo lo haremos por un corto tiempo. La manera más fácil que Dios me guarde es, obviamente, número uno, caminando con Dios, hermano. Y dos, viviendo en el Espíritu, sirviendo a Dios, hermano. Debemos estar ocupados haciendo algo. Y si no estamos haciendo nada malo, te aseguro que vamos a hacer algo malo. ¿Por qué piensa así de nosotros, pastor? No es que yo lo piense, es que así lo dice la Biblia. Pero si yo estoy ocupado haciendo algo para el Espíritu, estoy ocupado haciendo algo bueno, hermano. Si hay algo que nos guarda, es poder vivir haciendo algo para Dios, hermanos. Involúcrate de alguna manera en servir a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ya vimos las obras de la carne y qué es lo que no debemos hacer. Pero no solo es no hacer las obras de la carne. Debemos vivir en el Espíritu, hermanos. ¿No dice la Biblia, más el fruto del Espíritu es? ¿Cuál es el primero? Ahora sabemos que no debemos odiar, hermanos, amén. Pero hay gente que dice, bueno, ni odio ni amo. No. Debemos no odiar y debemos amar. El siguiente fruto, ¿cuál es? Sabemos que no es la voluntad de Dios andar ahí todos deprimidos, cabizbajos, nadie me quiere, todos me odian. Pero tampoco hay que estar en un punto neutro, hermanos. Debemos tener el gozo de Dios, hermanos. El tercero, ¿cuál es? Paz. Sabemos que no solamente debemos estar con las obras de la carne y andar todos turbados, hermanos, sin saber. Y hermanos, estar turbado es una falta de fe y es un pecado porque estás pensando que Dios no te va a cuidar mañana, hermano. Hermano, Dios te cuidó hoy, Dios te cuidó ayer, pero mañana no. Entonces, ¿por qué lo crees, hermano? El Dios de ayer es el Dios de hoy, es el Dios de mañana, hermanos. Y cuando tú elevas tu fe, hermano, crece tu fe en la Biblia, hermano, tú tienes el fruto del Espíritu que es paz.
todo va a estar bien. Y aunque haya problemas, estará presente la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Un cristiano debe vivir con el fruto del Espíritu. El siguiente, hermanos, creo que a todos nos falta: paciencia. Paciencia. Benignidad, hermanos, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, fíjense lo que dice: han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Este asunto de la carne y del Espíritu es una decisión diaria. Versículo 16, un poco más atrás, nos dice la Biblia: digo pues, andad en el Espíritu. Primero nos habla de las obras de la carne, que son manifiestas, y al final nos habla de las obras del Espíritu. Y ahí en medio nos dan estos dos versículos tan importantes que nos dice: digo pues, andad. Esa palabra andad viene de la palabra caminar. Uno debe caminar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿quién satisface los deseos de la carne? Nosotros mismos. Cada vez que te vas a tu carro y le subes a tu reggaetón o a tu ranchera, no, obviamente lo estás alimentando y tu cuerpo dice: dame más. Ya perdí la mitad, hermanos. Es uno el que satisface y luego le echa la culpa al diablo, hermano. Yo satisfago los deseos carnales, hermano, y crece en mí un apetito. No satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, hermanos. Es una lucha diaria, hermano. ¿Voy a ver lo que agrada a Dios o voy a ver lo que le agrada a mi carne? ¿Voy a escuchar lo que agrada a Dios o voy a escuchar lo que agrada a mi carne? ¿Voy a pensar como agrada a Dios o como agrada a mi carne? ¿Mis pies van a agradar a Dios o van a agradar a mi carne? Y esto es una decisión diaria, hermanos. Cada día un cristiano decide si anda en la carne o en el Espíritu. Ahora tú dices: bueno, yo me mantengo neutro, no decido. Al no decidir andar en el Espíritu, andaremos en la carne, hermanos. Y ya tomaste tu decisión. Hermanos, si aquel dulce cantor de Israel como David andaba en el Espíritu, hermanos, mató a Goliat. Cuando andaba en la carne, cometió adulterio con Betsabé, hermanos. Estamos hablando del dulce cantor de Israel, hermanos. Estamos hablando de un muy buen cristiano. Cuando Salomón anduvo en el Espíritu, hermanos, construyó el templo. Cuando estuvo en la carne, las mujeres desviaron su corazón y se postró ante dioses ajenos, hermanos. Cuando Sansón andaba en el Espíritu, hermanos, mató a aquellos 1000 filisteos, y en la carne, al no someterse a su autoridad, hermanos, tomó tantas decisiones tan malas. Es una lucha y es una decisión diaria. Si yo voy a andar en el Espíritu o yo voy a andar en la carne. Vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 nos dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado. Debemos crucificar nuestros deseos carnales cada día, hermanos. Hay gente que da mensajes y te dice: Cristo murió para un mejor yo de ti, una mejor versión de ti, hermano. Qué bonito suena, ¿no? Vamos, el deseo de Dios es matar nuestro yo y que Él viva a través nuestro. Hermano, la vida cristiana en la carne no se puede vivir, hermanos, y nuevamente vamos a batallar diario. Hermanos, no creemos que ese alimento o ese deseo crezca. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y fíjense qué palabras dice el apóstol Pablo: y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo. ¿Puedes ofender a un muerto, hermano? No. ¿Puedes ofender a un vivo? ¿Sabes por qué nos ofendemos tan fácilmente? Porque lastima nuestro ego, lastima nuestro yo. Mira lo que me dijo, mira. Si nos consideramos muertos, podríamos decir como Spurgeon, hermanos: si alguien habla mal de ti, dale gracias a Dios porque es lo único que saben. Wow. ¡Qué cristianismo, hermanos!
Él sabía lo que él era, hermanos, polvo. Ustedes que somos polvo. No puedes ofender a un muerto, hermano. Pero nos ofendemos tan fácil, hermano, porque estamos muy vivos y lastiman nuestro yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Lo más hermoso es que Cristo vive en nosotros. Y para hacerlo teológicamente correcto es el Espíritu Santo quien vive dentro de nosotros, quien nos da la fortaleza, hermanos. En nuestra fuerza no podemos. Pero si caminamos con Dios, leemos la Biblia, hacemos la voluntad de Dios, Dios nos dará la fuerza, hermano, para poder ir alejándonos de esos deseos carnales y no solo alejarnos, hermano, sino hacer lo que Dios le agrada. Nos dice la Biblia, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera de Corintios 15:31, el apóstol Pablo nos dice en este pasaje que tengamos por seguro que cada día muero. Cada día muero. Cada cuando crece nuestra voluntad, diario. Cada cuando crece nuestro orgullo, diario. Cada cuando crecen nuestros deseos carnales, diario. Cada cuando debo crucificarlos. A veces lo hacemos cada domingo cuando venimos al altar y gloria a Dios que lo hacemos, hermano. Pero si solo lo hacemos el domingo y el miércoles, de 7 días solo 2, hermano, ¿quién va a ganar? Va a ganar la carne. Por eso un cristiano tiene que tener una relación con su Biblia, hermanos, cada día. Y va a haber veces que querrás leerla y va a haber veces que no vas a querer leerla, y cuando no quieras leerla es cuando más debemos leerla, hermanos. Porque si no es que la carne nos está ganando. Cada día, hermanos, conocemos Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, muerto para nosotros, pero vivo para Dios, hermanos. Y al final del 2 dice, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo llegó a un punto en su vida que se sentía mal con su pecado. Nos lo expresó en Romanos 7:24. Después de describir la lucha que un cristiano tiene de la carne contra el espíritu, él termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En vez de enojarte con 2, 3 personas, hermano, enójate con tu pecado. Enojémonos con nuestra carne, hermanos, y con la fragilidad que tomamos decisiones, hermano, contrarias a la voluntad de Dios. Gracias a Dios que así nos acabó ese capítulo. En el versículo 25, que es el último, dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nos da la victoria, hermanos. Primera de Juan 4:4 dice la Biblia, hijitos, vosotros sois de Dios y qué bendición que somos de Dios, hermanos. Y los habéis vencido. ¿A quién hemos vencido? Nuestros deseos carnales, el mundo y el diablo, por Cristo, hermanos. Ahora, sin Cristo, hermanos, es imposible. Pero con Cristo Dios nos dice, hijitos, vosotros los, en plural, los habéis vencido. Fíjense qué bendición, hermanos, porque mayor es el que está ¿dónde? En vosotros. Solos no podemos, hermano. Pero si pedimos ayuda a Dios cada día, Él nos va a ayudar a que podamos andar en el Espíritu, que el que está en el mundo. Pero uno como cristiano debe matar sus deseos carnales cada día. Venceremos si caminamos con Dios cada día, si crucificamos nuestra voluntad y nos rendimos al decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo importante de este mensaje, hermanos, y terminamos con el pasaje que comenzamos ahí en Romanos. Así también vosotros, la primera parte del mensaje es que debemos considerarnos como muertos al pecado. Eso solo es una parte. Si yo muero al pecado, pero no meto Biblia, pero no vengo a la iglesia, pero no le pido ayuda al Espíritu Santo, pero no hago la voluntad de Dios, muy rápidamente tendré que volver a estar aquí. Porque si yo le quito este vacío, debo de llenarlo con algo. Si no, volveré cada día a hacerlo. Pero ya que estamos aquí, hermanos, y Dios nos ha dado la gracia y nos hemos cansado de nuestro pecado y decidimos dar un paso de este lado. La primera parte es muertos al pecado, la segunda parte es, pero vivos para Dios. Ahora, tal vez había tiempo de ociosidad y tiempo que uno hacía algo incorrecto, entonces busca ahora hacer algo correcto.
Decías, es que yo antes de los jueves me iba al bar. Pues ahora vete al discipulado, hermano. Si estás sin hacer nada y echándote unos cacahuates, hermano, lo más probable es que tiendas a hacer algo malo. Entonces, cuando hacías algo malo, Dios nos dé la gracia de tener la libertad, pero ahora hay que ocupar eso para hacer algo bueno. ¿Por qué, pastor? Porque nuestra naturaleza tiende a pecar. No solo debemos morir al pecado, sino debemos vivir para Dios, hermano. Y la manera más fácil que Dios guarde a un cristiano es que viva para Dios. Que lea su Biblia cada día, que ore. Yo creo que muchas veces nos ha pasado, hermanos, escuchamos un mensaje o en nuestra lectura bíblica, Dios nos habla sobre cierto pecado que debemos de dejar y decimos, está bien, Señor, lo voy a dejar. Y pasa una semana y vuelves al mismo pecado, hermano. ¿Sabes por qué? Porque no le metiste algo bueno en ese momento, hermano. Si batallabas en eso, harás algo bueno, hermano. ¿Sabes? Por eso te guarda formar parte del coro, ir y ensayar. No, si vas a ensayar el lunes a las 7, a las 8, lunes a las 8, pues ya no vas a hacer otra cosa a las 8, hermano, ya estás haciendo una obra buena. Amén. El domingo, hermano, estamos ocupados, no hay tiempo de pecar. A veces lo encontramos por ahí, ¿verdad, hermanos? Y lo metemos por ahí entre dos cultos. Pero cuando estás haciendo algo para Dios, hermano, estás ocupado en Dios, hermano. ¿Sabes por qué hay actividades en la iglesia? El lunes es el día de descanso, hermanos. Pues ¿sabes por qué hay actividades martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? Bueno, para que hagas algo para Dios, hermano. Número 1, considerémonos muertos al pecado. Número 2, pero vivos para Dios. Última pregunta, hermano. ¿Estás involucrado haciendo algo para Dios? Si no estás involucrado haciendo algo para Dios, te aseguro, hermano, apúntalo, el pecado va a reinar en tu vida. Porque en mí, dijo Pablo, no mora el bien. Debemos hacer el bien, hermanos, y que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Si hay algo que te guarde es caminar y servir a Dios, hermano. Mientras el piano comienza a tocar, si Dios habló a tu vida, el altar está abierto, puede ser un altar ahí en tu lugar. No, todos y cada uno de nosotros batallamos con nuestra carne. Deseos pecaminoso. Primer punto de la Biblia es que debemos hacer morir lo terrenal, hermanos. ¿Qué pecado Dios nos ha mostrado que debemos hacer morir? Haz morir. No dice la Biblia que Dios descenderá. No, tú debes hacer morir ese pecado con la ayuda de Dios. Haced morir el pecado. Haced morir lo terrenal, hermanos. Deseos pecaminosos. ¿Por qué no se lo entregas a Dios esta noche? Yo oré esta mañana y le entregué algunos de los míos a Dios, hermano. El pecado que nos asedia, dice Hebreos. ¿Cuál es ese pecado que te está alejando de Dios? Entrégaselo esta noche a Dios, hermano. No vale la pena dejar a Dios por un pecado. Santifiquémonos a Dios. Recordemos poner nuestros ojos en lo eterno. No desvíes tu mirada. Este mundo va a tratar de desviarnos la mirada y hacerla y ponerla en lo terrenal. Vive para Dios, hermano. Busca hacer su voluntad y no la tuya. Recuerda que no solo es pecar. Y hermanos, tampoco es un esfuerzo humano. La vida cristiana es una vida espiritual. Y si no rindes tu voluntad al Espíritu, hermano, siempre será derrota tras derrota. Porque el esfuerzo humano es vano y es poco. Andad en el Espíritu. Es Dios quien debe ayudarnos. No solo es no pecar, sino servir a Dios, hermano. Involúcrate en un ministerio. Toma una ruta el sábado. No solo es no andar en la carne, sino andar en el Espíritu. Porque cuando no andamos en el Espíritu, ciertamente andaremos en la carne. El apóstol Pablo nos enseña que esta batalla es cada día, hermanos. Haced morir lo terrenal en nosotros. Pero recuerda que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Nuestras fuerzas batallaremos vez tras vez. Pero fíjate de Cristo, hermano, Espíritu Santo. Y que sea Él quien nos dé los frutos del Espíritu. No son los frutos del cristiano, es el fruto del Espíritu, hermanos.
Y será Él quien nos ayudará a tener amor, a tener gozo, a tener paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Dios quiere que hagamos morir nuestros deseos carnales. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres.